Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen el día de hoy. Para nosotros, para el Colegio de la Frontera Norte, es un día importante. Iniciamos con esta conferencia magistral, el segundo ciclo de conferencias magistrales en el marco de los 30 años de los posgrados de nuestra institución. Y para nosotros es un placer contar con la presencia del doctor Sergio López Ayón. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Sociología del Derecho y Relaciones Sociales por la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París. Es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde actualmente se desempeña como director general. El doctor López Ayón es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, así como del Research Committee of the Sociology of Law, de la International Academy of Comparative Law y de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, entre otras asociaciones. También ha participado en diversos cuerpos colegiados, pero me gustaría resaltar que es miembro del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, del Center for U.S. and Mexican Law de la Universidad de Houston, así como del Comité de Transparencia del Infonavit y desde hace 5 años jurado del Harvard-Stanford International Junior Faculty Forum. Y finalmente decir que entre sus líneas de investigación resaltaría su interés en estudios sobre la transparencia, la rendición de cuentas, la regulación y las políticas públicas, el poder judicial y la sociología del derecho. Asimismo, ha publicado y editado más de 18 libros, 90 artículos y capítulos, tanto en México como en el extranjero. Para el Colegio de la Frontera Norte es un privilegio contar el día de hoy con la presencia del doctor López Ayón, quien nos va a hablar sobre Estado de Derecho, corrupción y cultura de la legalidad en México. Posteriormente a la presentación a esta conferencia magistral, le voy a dar la palabra a nuestros comentaristas del día de hoy y les haré una breve presentación de ellos. Simplemente menciono ahora que está con nosotros la doctora Sara Martínez, directora del Departamento de Estudios de Administración Pública, y el doctor Víctor Espinosa, también del mismo departamento y reconocido especialista en estudios culturales. Agradezco también la presencia del doctor Marcos Reyes, coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Marcos, y de la licenciada Leticia Bonifaz, también de CIDE. A todos ustedes, estudiantes de los distintos programas de posgrado del colegio, gracias por estar el día de hoy aquí. También a nuestros invitados que tenemos de la Contraloría del Gobierno del Estado, a nuestros invitados que vienen de Mexicali, gracias por hacer el traslado hasta acá, y también al público que nos está siguiendo en esta transmisión por internet desde diferentes partes de México y del extranjero. Así es que sin más, te damos la más cordial bienvenida, Sergio, y agradecemos mucho que estés el día de hoy con nosotros. Gracias, Araceli. Al contrario, soy yo quien agradezco la invitación y la oportunidad de conversar un rato con ustedes esta mañana. Gracias a los comentaristas, a Sara, a Víctor y a todos ustedes que nos acompañan. Para ser sincero, pues me pusieron un reto imposible, ¿no? Hablar de Estado de Derecho, corrupción, puede llevar un rato, ¿no? Entonces, más que hablar mucho sobre estos temas, quisiera exponer algunas ideas, espero yo, provocadoras, ¿no? Que nos permitan continuar con un diálogo que seguramente hay muchas cosas que decir. Pero si me permiten, esto me permite, gracias, iniciar problematizando la idea misma de Estado de Derecho, ¿no? Porque hoy hablamos de Estado de Derecho con una enorme ligereza, pero sobre todo con una especie de idea en la que Estado de Derecho es casi igual al paraíso, ¿no? Cuando lleguemos al Estado de Derecho, se acabaron los problemas, se acabó la corrupción. Vamos a ver que en realidad hay un conjunto de lugares comunes. Esto se ha vuelto el arbolito de Navidad al que le colgamos todas las soluciones de todos los problemas,
Me parece que esto no es así y que conviene, sobre todo nosotros que estamos en el medio académico y que estamos reflexionando, que seamos un poco más críticos respecto a lo que puede querer decir el Estado de Derecho y que pongamos mayor atención en el examen de las causas, ¿no? Que generan las condiciones en las que vivimos en el país, ¿no? Bien. Mi idea central, espero lograr transmitirla, es que el Estado de Derecho no es un mundo ideal, sino es una construcción institucional, y por eso digo, no es una condición ontológica, como a veces parece serlo, que depende del diseño y del funcionamiento de las instituciones, y aquí incluyo las reglas mismas, las reglas jurídicas, no solo ellas, pero en buena parte, y cuyo cemento es la confianza social, las condiciones que generemos de una adecuada interacción entre las personas y entre las personas y las autoridades. Esto se dice fácil, pero realmente es mucho más complejo de lo que parece. Rápidamente quisiera, más que exponer diversas concepciones, alertarlo sobre un hecho, y es que Estado de Derecho puede querer decir muchas cosas, no es un término unívoco y realmente hay un enorme caudal de tradiciones jurídicas, institucionales diversas, que todas las ponemos en esta idea, Estado de Derecho, pero que quieren decir cosas bien distintas. Que reflexionemos sobre lo que yo llamo el estado del Estado de Derecho en México, que analicemos rápidamente con algunos datos, algunas visiones, y que yo llamo las ambigüedades nacionales respecto a cómo los mexicanos entendemos las reglas, avanzar algunas explicaciones y tener algunas ideas para la discusión. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿No? Yo diría que hay una especie de consenso general en que se dice que el Estado de Derecho es un componente esencial de las democracias, o sea que toda democracia debería ser un Estado de Derecho, y además se considera generalmente como una condición necesaria para que una economía de mercado funcione adecuadamente. Pero dicho esto, en realidad no hay un concepto único de lo que quiere decir Estado de Derecho. Si tuviera tiempo, incluso les podría argumentar que podría haber un Estado de Derecho perfectamente antidemocrático, ¿no? En alguna de sus acepciones. Y que al menos hay tres grandes tradiciones en las que el concepto de Estado de Derecho se ha construido, pero que no tienen el mismo sentido. Una viene de la tradición francesa del Estado revolucionario, ¿no? Es el gobierno de las leyes opuesto al gobierno de los reyes o de la monarquía. Una tradición distinta a la tradición alemana del Reichstag, donde hay una identidad entre derecho y Estado, y es la construcción germánica, ahí habría toda una traducción. Y una cosa totalmente distinta, que es la idea de rule of law, que sí viene más de la tradición anglosajona, pero que puede querer decir cosas diferentes, ¿no? Más allá de todo esto, sí quiero llamar su atención sobre que el concepto de Estado de Derecho en México carece de un referente preciso. Es decir, el término se usa con enorme ligereza, y van a ver que incluso en algunas de sus acepciones podría tener hasta sentidos antidemocráticos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque más allá de las definiciones, hay dos grandes maneras cuando uno dice Estado de Derecho y cómo valorar lo que quiere decir Estado de Derecho. Una que atiende a los contenidos o fines, y otra que ve más a los atributos institucionales. Rápidamente les diría que Estado de Derecho puede querer decir una o varias de las siguientes ideas. Una, la idea del gobierno de las leyes, es decir, la primacía de la ley, particularmente para el ejercicio del poder,
pero también como aquella que orienta la conducta de los ciudadanos, ¿no? Y esto implicaría que existieran leyes, que fueran publicadas, que fueran conocidas públicamente, que fueran capaces de orientar la conducta de las personas, que tuvieran cierta estabilidad, ¿no? Eso puede querer decir Estado de Derecho. Pero también en otras concepciones puede referirse a la igualdad ante la ley, ¿sí? A cuáles son las condiciones jurídicas o materiales, y aquí hay diferencias importantes en términos de la posición frente a la ley. Una muy importante, y esta frecuentemente la oímos, cuando Estado de Derecho quiere decir derecho y orden, es decir, el ejercicio de la fuerza o de la violencia o del monopolio de la fuerza del Estado para imponer un cierto orden de cosas. Y ojo, porque a veces cuando se dice es que falta Estado de Derecho, lo que quieren decir es faltan policías reprimiendo las manifestaciones, o sea, en su expresión. Y particularmente en un entorno de violencia y de inseguridad, la deriva autoritaria y, digamos, antidemocrática, donde prevalece el orden sobre la igualdad y sobre otros derechos, es muy fácil, ¿sí? Y entonces aquí el concepto de Estado de Derecho deja de tener características virtuosas para encubrir una realidad bien peligrosa. Es un discurso que se oye frecuentemente en el discurso de los empresarios o de los responsables de la seguridad pública, y yo simplemente digo, cuidado cuando usemos Estado de Derecho en esa acepción. En un sentido mucho más cerca del discurso económico del Banco Mundial, de los grandes consensos, Estado de Derecho quiere decir previsibilidad y justicia eficiente, es decir, la capacidad que tienen los actores de asegurar que las reglas, que los pactos se van a cumplir, y que en todo caso va a haber un aparato de administración, de impartición de justicia, tribunales, ¿sí?, que van a aplicar esas reglas, y esto se considera como una condición necesaria para que una economía de mercado funcione. Este es un sentido fuerte de Estado de Derecho, pero que tiene, ya lo pueden ver claramente, un sentido distinto a los otros. Y finalmente, en una construcción reciente, Estado de Derecho se identifica con un régimen donde los derechos humanos tengan primacía, donde sean efectivos. Esta es la construcción que se cuela en las recientes reformas constitucionales, ¿no? Y aquí la pongo en rojo porque, aunque es central, y efectivamente cuando uno habla de Estado de Derecho está pensando en un régimen de derechos humanos, también tiene muchos problemas, tanto conceptuales como prácticos. Y claramente se puede oponer a problemas de derecho y orden o de previsibilidad cuando uno privilegia el discurso de los derechos humanos. En fin. Vean ustedes cómo puede haber diferentes contenidos, no necesariamente a veces antinómicos, a veces complementarios, en la idea de Estado de Derecho. Esto es en cuanto a los fines. Hay otras concepciones que caracterizan al Estado de Derecho fundamentalmente por tres tipos de atributos de carácter institucional. El primero, por la existencia de leyes públicas y estables, subrayo la palabra estables, y van a ver en un ratito por qué lo subrayo, o relativamente estables, como dirían algunos otros, ¿no?, porque las leyes siempre cambian, ¿no? Dos, la existencia de poderes judiciales, de tribunales, de jueces independientes, educados jurídicamente y razonablemente eficientes. Y tres, la existencia de una fuerza pública capaz de aplicar las leyes y mantener la paz pública y la seguridad, ¿no? Esta última, insisto, muy presente en el discurso, pero que no está viendo solo al orden público, sino a la existencia de fuerzas de seguridad debidamente entrenadas, capacitadas, con, digamos, un mandato preciso, ¿no? Y que también a veces aquí nos concentramos, ¿no?, en esta idea que tiene que ver con cuál es el estado que guardan las policías, que guardan incluso las Fuerzas Armadas en el país, ¿no?
Todas estas condiciones serían atributos institucionales de un Estado de Derecho. Fíjense que aquí no estamos viendo a fines o atributos, estamos viendo a instituciones. Bueno. Quizás concluiría esta primera aproximación al Estado de Derecho para destacar que en cualquier hipótesis, en cualquiera de las que he expuesto, sobre todo en atributos o fines, cuando hablamos de Estado de Derecho, en español en particular, ¿no?, esta idea de Estado, ¿sí?, siempre tiene una reminiscencia ontológica, ¿no? ¿Estoy o no estoy en un Estado de Derecho? ¿Sí? ¿Estoy o no estoy en un Estado? ¿Sí? Y esta es la gran trampa que tiene el concepto, ¿no? Porque en ningún caso, ¿sí?, esta idea de la conformidad al Estado de Derecho es una cuestión absoluta, siempre se trata de una cuestión de grado. Y se los ejemplifico. Imagínense ustedes un Estado, un país, una nación, un municipio, lo que ustedes quieran, en el que las personas se comportaran exactamente como dice la norma, la regla, la ley, ¿sí? Bueno, para empezar, las leyes son incapaces de contemplar todas las dimensiones de la vida, pero suponiendo que esto fuera, tendríamos Robotilandia, ¿no? O sea, esfumamos la libertad para pensar en ese sitio, ¿no?, inexistente, en el que, bueno, ni los suecos ni los alemanes, ni en sus más sueños guajiros, ¿no?, se aproximan a ese punto. Pensemos el otro extremo, un lugar en que la conformidad fuera, o sea, no hubiera ningún referente normativo, ¿sí?, y todo fuera un caos. Esto es algo así como el Big Bang. A lo mejor hay un momento en el que esto sucedió, pero históricamente no hay sociedad alguna, históricamente, donde no haya habido algún referente de carácter normativo que oriente las conductas, ¿no? En los peores momentos de Somalia o de Haití después del temblor, digamos, a lo mejor en algún momento, pero siempre había algunos referentes. Entonces, este mundo donde no hay Estado, donde no hay norma, tampoco lo conocemos históricamente. Y entonces, ¿no?, déjenme simplificar, estamos en dos polos, ¿no?, la conformidad completa, la inconformidad completa, pero nunca vamos a estar aquí o acá. Siempre, por eso digo, es una cuestión de grado. ¿Qué tanto las conductas de una comunidad se ajusta o no se ajusta a las reglas? Es de lo que estaríamos hablando, ¿no?, en un Estado de Derecho. Y qué tanto es el contenido de esas normas lo que determina el Estado de Derecho es una pregunta también relevante, que tiene que ver con la posibilidad de que en efecto haya un país donde haya reglas, normas, policías, jueces independientes, ilustrados, pero que tuviera normas que fueran, por ejemplo, discriminatorias, ¿no?, o que tuvieran algún contenido violatorio de derechos humanos. Hoy muchos dirían, ahí no hay Estado de Derecho, pero muchos dirían, claro que sí, es decir, encuadra perfectamente el concepto. Todo esto, insisto, simplemente intenta problematizarles un poco la idea, ¿no? Y esto se vuelve mucho más divertido cuando vemos las mediciones o las diferentes maneras, porque si todo lo que dije es cierto, pues entonces, ¿qué medimos cuando tratamos de medir el famoso Estado de Derecho, ¿no? Y obvio, les resulta, cualquier medición se vuelve problemática y en todo caso una variable dependiente de qué queramos proponer como eso que vamos a medir, ¿no? Yo quiero presentarles muy rápidamente, no me voy a detener, 3 mediciones, simples ejemplos, hay muchísimas otras, que nos proporcionan primero un ejemplo de lo difícil que es medir esto, pero 2, también nos van a empezar a dar algunos indicadores de dónde nos ubicamos en esto, ¿no? Porque si yo hubiera empezado la conferencia por preguntarle si hay Estado de Derecho en México, estoy seguro que la respuesta es no, o sea, no estamos particularmente. Vamos a ver, así, insisto,
Hay algunas que ya no tuve tiempo de actualizar en las últimas versiones, pero de todas maneras no hay gran varianza. Primero, Banco Mundial, 2011, y hay una más reciente, de Worldwide Governance Indicators. Medición bastante compleja. Nada más vean, la línea del medio es México, ¿sí? O sea, abajito del promedio, arriba están Alemania, Estados Unidos y Francia, más o menos iguales. Abajo de México en esta, por una razón bien peculiar, Chile estaba muy abajo. Pero ahí vamos, ¿no? O sea, mitad de la tabla. Presento otra, mucho más compleja, esta de World Justice Project Rule of Law Index. Esta es una medición muy compleja porque tiene 8 factores y cada factor se descompone en unos 8 o 9 variables distintas, ¿sí? División de poderes, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno abierto, aplicación de la regulación, acceso a la justicia civil y efectividad del sistema criminal, ¿no? Si las vemos con calma, otra vez México aparece abajo del promedio, pero tampoco hasta abajo, salvo en el sistema penal y en el sistema de justicia civil, ¿sí? Particularmente el penal, y con razón estamos muy mal calificados, pero en las demás variables hasta estamos en un lugar 27 en gobierno abierto, ¿no? En fin, tenemos ahí un lugar intermedio, ¿no? Una última, quizás en la que nos va más mal, sobre todo en la última medición, índice de percepción de la corrupción, Transparencia Internacional. En 2012 estábamos en el lugar 105 de 174, estamos un poquito más abajo en la última. Pero de nueva cuenta no estamos hasta abajo de la medición, nos mantenemos a la mitad, abajo de la mitad de la tabla. Y la pregunta es, ¿y por qué en todas las mediciones, ¿sí?, y esto tiene ya muchos años, estamos ahí y no nos movemos? O sea, ¿por qué las condiciones del país, ¿sí?, siempre nos dejan en ese estado de ni estamos tan mal ni estamos tan bien? O sea, no podemos brincar hacia arriba, aunque tampoco es la debacle como en otras condiciones. La verdad es que yo no conozco, quizás mis colegas coincidan o no hay una sola explicación medianamente razonable de esta situación, ¿no? Y yo diría que hay 2 tipos de explicaciones. Una que voy a denominar las de, espero no sonar peyorativo, la inteligencia ilustrada, ¿no? Los intelectuales como Castañeda, Aguilar Camín, Carlos Elizondo y muchos otros, ¿no? Y luego les voy a dar algunos otros datos, quizás un poco menos visibles, pero que me parecen interesantes. ¿Qué dicen estos colegas? Primero, es un problema histórico. México siempre ha sido así, ¿no? Desde la colonia, desde que se creó el país, hay una aspiración al cumplimiento de la ley, o que la ley sea el instrumento, el vector de cambio de la realidad, pero siempre hay una insondable distancia entre la ley y lo que dice y la realidad, la terca realidad que se resiste a adecuarse a la ley, ¿no? Aquí pongo 2 citas, pero podría poner muchísimas otras, ¿no? Y pues no sorprende que el presidente luego diga que son problemas culturales, ¿no? Bueno. Pero cuando buscamos al remedio, ¿sí?, es curioso que el remedio se parece a la causa, ¿no? Lo que necesitamos es que ahora sí se cumplan las leyes, ¿sí? Fíjense, una posible salida del actual laberinto es la creación de un país de leyes con un Estado de Derecho, ¿no? Y repiten, ¿no? Entonces la solución al no cumplimiento de la ley son más leyes, ¿no? Quizás un poco menos, un poco más sofisticado, ¿no?
Elizondo dice, pasa por fortalecer al Estado para que el gobierno pueda imponer el interés general frente a los sindicatos. Pero de todas maneras hay una idea, ¿no?, de que es la autoridad, es el Estado, es, ¿sí?, quien tiene que ocupar este lugar, ¿no? Un Estado fuerte, con pesos y contrapesos, un Congreso fuerte y responsable, pero pues eso es justamente lo que dicen las leyes que tenemos desde hace buen rato. Pero sobre todo, cuando uno ve los remedios, pues no los encuentra mucho, pero cuando uno ve lo que los partidos políticos, al menos en su última versión, dijeron sobre el Estado de Derecho, pues entonces sí, ¿no? Porque para todos se apropian del discurso, pero cuando uno ve y qué dicen de qué hay que hacer, pues entonces el asunto se vuelve dramático, ¿no? Cito una parte de la evaluación que hizo la Fundación Espinosa Iglesias del estudio de todos los programas y los libros escritos por candidatos. Existe una ausencia general de diagnósticos y la mayoría de las propuestas se repiten a señalar lo que ya hoy está vigente. Más aún, cuando se enumeran o señalan las problemáticas de meter Estado de Derecho, seguridad o justicia, no se distingue entre problemas fácticos, de implementación, de procedimientos, de instrumentos de aplicación y normativos, de diseño legislativo, de marco conceptual, de estructura institucional. Otra vez, habla de Estado de Derecho como el Estado al que aspiramos, pero el cual ni somos capaces de definir y mucho menos de saber cómo llegamos a él, ¿sí? No sorprende entonces, amigas y amigos, que cuando hablamos de derecho, pues en realidad estamos usando una etiqueta, ¿no?, completamente carente de contenido, ¿no? Bueno. En síntesis, el Estado de Derecho, comillas, en México es un problema que algunos dicen tiene razones históricas, raíces culturales, fallas institucionales. Es un diagnóstico más de lo que no hay que de cómo lograrlo. Se construye como un ideal a alcanzar y por ello supone una concepción estática en la cual el Estado de Derecho es un estado de cosas equiparable al cumplimiento de las leyes y la ausencia de corrupción. Es la solución mágica a todos nuestros problemas, incluido el crecimiento económico, y claramente falta un paradigma más crítico que nos permita entender dinámicamente cuáles son los supuestos y cómo podemos modificar esas variables. Bien. Antes de llegar a este punto, me interesa exponer brevemente esto que yo he llamado las ambigüedades de la percepción en este país respecto a las leyes, ¿no?, y que me parece que simplemente están reflejando esta condición. Tomo 2 mediciones, hay muchas otras y todas van en la misma dirección. La INCUP de 2008, la última, ya no tuve oportunidad de actualizar, y la encuesta de cultura de la Constitución de 2003 y 2011 que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Voy a presentar algunas. Pregunta en CUP: ¿los ciudadanos deben poner el ejemplo y respetar las leyes? 83% de acuerdo. O sea, no hay duda, todos creemos, ¿sí?, así como creemos en la Virgen de Guadalupe, creemos en las leyes, ¿no? Sí, hay que hacerlo. ¿Qué tanto respeta usted la ley? Aquí ya el asunto se vuelve más divertido, ¿no? Entre 50 y si al 50 sumamos el 28%, poco o nada. ¿Ven? Sí hay que cumplir, pero si me preguntan, sobre todo los otros, ¿no?, a mí no, yo siempre, ¿no?, casi 80%, el mismo porcentaje dice que poco o nada. Vean ustedes la ambigüedad que tenemos respecto a esta cuestión. Sigo con otros datos divertidos. Los mexicanos velamos las leyes por nuestra mentalidad, 68% de acuerdo, 70% sí, pero es un problema de mentalidad. Pero cuando vamos a otra pregunta, que pregunta más bien por cuestiones institucionales, ¿no? Los mexicanos violamos las leyes porque nadie nos castiga, 67% de acuerdo, ¿sí? La pregunta cualquiera sería, a ver, ¿es por la mentalidad o porque no tenemos
digamos, incentivos institucionales, ¿no? Y mi ejemplo preferido es el radar que hay en el segundo piso de la Ciudad de México, ¿no? Perdón por el ejemplo chilango, pero aquí podríamos encontrar algunos, ¿no? Todo el mundo circulaba a 120 hasta que pusieron radares, seguían circulando a 120 hasta que empezaron a llegar las infracciones, ¿no? Y desde que llegan las infracciones, y si ustedes van algún día en el segundo piso del periférico, ¿no?, verán que todos los coches van a 100, pero cuando porque sabemos dónde están los radares, todos bajamos la velocidad para inmediatamente volver a acelerar, pero evidentemente hay un efecto disuasivo, ¿no?, en el proceso. Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. Aquí puse las dos barras porque la azul fuerte es la de 2003, la azul clarito es la de 2011, pero hay una diferencia enorme y esto sería interesante, ¿no? ¿Qué es lo más importante para usted? Tomo el dato de 2011. Una sociedad donde se aplique y respeten las leyes, 67%. Una sociedad sin delincuencia, 61%, casi iguales, ¿no? La proporción era similar en la de 2003, aunque mucho más baja. O sea, vuelve a confirmar, creemos que hay que cumplir las leyes, ¿no? Se postula como un valor relevante en la sociedad. Siguiente pregunta, parecida a la otra, aunque distinta. En una escala de 0 a 10, donde 0 es no respeta nada y 10 es respeta mucho, ¿qué tanto respeta usted la ley? Ahí no nos va tan mal, como 8 nos sacamos. Pero ¿qué tanto creo que respetan los demás las leyes en México? ¿No? Ahí sí reprobamos, ¿no? Es un problema de los otros, no propio. Ahí están parte de nuestras ambigüedades, ¿sí? Y esta resulta significativa por el valor, digamos, normativo de la Constitución. ¿Qué tanto considera usted que conoce la Constitución? ¿Mucho, poco o nada? Si sumamos poco y nada, encontramos que el 92% de la población de este país dice que conoce poco o nada la Constitución. La siguiente pregunta es cómo podemos esperar que reivindiquen sus derechos o cumplan las normas cuando de entrada ni siquiera las conocen, ¿no? Allí hay un elemento ya que nos empieza a orientar hacia el punto, ¿no?, de la definición más básica normativa de Estado de Derecho es que las gentes conozcan las reglas, ¿no?, conozcan las normas. Aquí empezamos a tener un problema serio cuando solo el 4.8% de la población dice que conoce mucho de la Constitución, ¿no? ¿Qué tanto cree que se cumple la Constitución en México? 68% poco, 19% nada, ¿sí? Casi 72, 90, poco menos del 90% dice que no se cumple la Constitución. De nueva cuenta, ¿cómo esperamos que se cumpla, ¿sí?, si la expectativa frente al cumplimiento de la norma es de este tamaño? Okay. Y luego ya en un digamos, análisis un poquito más amplio de muchos otros datos, ¿no?, cómo se percibe la Constitución. Se desconoce, no se observa, aunque se dice que se debe de observar, o sea, es decir, se debe cumplir, sí. ¿Se cumple? No, ¿no? No responde a la realidad del país y, muy importante, en todos los casos encontramos una fuerte demanda de impartición de justicia y aplicación de la ley. O sea, creemos que sí se debe cumplir, decimos que no se cumple, pero queremos, ¿sí?, que se cumpla, ¿no? Particularmente en el vecino, cuando me la aplican a mí no necesariamente, pero digamos, ese es un poco el gran resumen de esto. En síntesis, ya tratando de aproximarme al final de la exposición para tener tiempo de dialogar,
yo diría que hay una fuerte tensión entre valores, prácticas y actitudes. O sea, o hay una discrepancia fuerte entre valores, prácticas, actitudes, ¿no? Eso es un hecho innegable, ¿sí? Además, hay una clara, casi cínica aceptación que entre norma y práctica real hay una distancia, pero siempre hay una razón que lo justifica, ¿no? Y evidentemente genera una cultura de permisividad, aceptación, complicidad y alta discrecionalidad. No es deseable, pero todos convivimos con eso. Nadie encuentra reprobable que la violación de la norma, la mordida, la corrupción sea indeseable. Es indeseable, pero se tolera en la práctica, ¿no? Hay avance en la conciencia de los derechos, pero no de las obligaciones, ¿sí? Y esta me parece una desconfianza endémica, aquí dice frente a las instituciones, cierto, pero también entre las personas. La última encuesta que hizo el IFE sobre la calidad de la democracia en México, el grado de confianza interpersonal no es superior al 30%. O sea, no solo desconfiamos de la autoridad, sino también desconfiamos de los vecinos y de las comunidades en las que vivimos, ¿sí? La ley es el gran referente para la negociación, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la ley en México? Para marcar el límite de la negociación posible. O sea, es un referente no inútil, pero que nadie espera que se observe, sino permite, ¿no? Prevalecen redes clientelares y estructuras corporativas, ¿no?, que dificultan modificaciones de esto, y obviamente hay muy importantes diferencias regionales. Hablar del país no sirve de mucho, hay que ver regiones, hay que ver estados, hay que ver incluso ciudades frente a zonas rurales. Hay gran diversidad en el país. Cualquier generalización hay que matizarla, depende dónde. Bueno. ¿Cómo explicamos esto? ¿Sí? Y aquí, perdón por el atrevimiento, ¿no? Y obviamente con un sesgo jurídico, ¿no? Con un colega, con Héctor Fierro, hace algún tiempo propusimos una interpretación próxima a la sociología jurídica, ¿no? Y construimos dos paradigmas, dos modelos ideales a la weberiana, ¿no? Basados en Luhmann. Decíamos, a ver, hay un paradigma en qué esperan las gentes de las decisiones. En el paradigma 1, concentración, decisiones cerradas, decisiones de carácter administrativo, ¿sí? ¿Y qué esperan? Esperan un juego de intereses y favores, de evasión de la norma, de negociación y presión, y esto tendría un entorno fundamentalmente de carácter nacional o local, ¿sí? Frente a un paradigma 2, donde las decisiones se espera que haya diferenciación, que haya pluralismo, que haya transparencia, y las decisiones no son de carácter administrativa, sino son decisiones de carácter no necesariamente jurisdiccional, pero donde hay debido proceso, hay un proceso de toma de decisiones, ¿no? Y donde las expectativas no están en base a los intereses, a los favores, a los derechos. Se reclaman los derechos, ¿no? Y se espera una igualdad y se espera una estricta legalidad, comillas, ¿no? Bueno. Y esto evidentemente tiene un entorno, un referente mucho más global, ya muy mediatizado por los medios de comunicación, por internet, ¿no? Bueno. Tomen el conflicto que quieran en este país y van a ver cómo estamos siempre montados a caballo entre estas dos expectativas. Depende de dónde ponga el acento, ¿sí? Las negociaciones laborales, ¿no? El conflicto del Politécnico es precioso, es el más reciente, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? Por una parte sí quiero diferencia, quiero apertura, pero que corran a los directores, ¿no? En una decisión cerrada, ¿sí? Tengo derechos, pero espero intereses y favores para ciertas cosas. Siempre estamos en este
mundo reflejado también por esas ambigüedades, ¿no? Donde no acabamos, ¿no? de tomar, o sea, más bien la realidad en la que nos movemos permite que coexistan estas dos expectativas y estos dos tipos de decisiones, ¿no? Donde no hay una clara preferencia por una u otra, depende de la circunstancia, depende del grupo social, depende del tipo de movimiento, depende de la región del país, si voy a estar más del lado 2 o del lado 1. Pero evidentemente en este entorno esperar un cumplimiento exacto de la ley es una entelequia, es decir, perdón, pero no va a suceder, o sea, no lo esperemos, ¿no? Bueno. Hay otros estudios más recientes, más empíricos, ¿no? Por ejemplo, un análisis inferencial sobre la encuesta de cultura de la Constitución, donde la conclusión, es una base de datos muy grande, se corrieron, ¿no? Dice, el nivel de confianza en las instituciones y el respeto a la autoridad son factores que permiten predecir la probabilidad de cometer acciones ilegales, ¿no? Y ahí vamos otra vez a las cuestiones de carácter institucional, ¿no? Que permiten pensar que más allá de cómo definamos el problema, si no entendemos que nos enfrentamos a cuestiones de carácter institucional, ¿sí?, no vamos a ir muy lejos. Pero ya, ahora sí me aproximo, ¿cómo valoro las condiciones de carácter institucional? ¿Sí? Y déjenme presentarles esta laminita. ¿Se acuerdan que dije la estabilidad de las normas, las instituciones? Bueno, ok. Aquí tengo graficadas las 618 reformas constitucionales hechas a la Constitución entre 1917 y 2014. Vean ustedes. Y aquí nada más hablo de números. Entre 17 y 77 se hicieron 179 reformas que representan el 29. Entre 78 y 2000, 232 reformas, el 37.5. Y entre 2000 y 2014, ahorita ese número ya subiría, ¿sí?, 207, que son el 33%. Sumen, entre 78 y 2014, son casi el 70%. 70%, 71% de las reformas constitucionales. Se los voy a decir en una palabra, tenemos una nueva Constitución y ni cuenta nos hemos dado. ¿Sí? Y cuando vemos el efecto acumulado de estas reformas, ¿sí?, lo que tenemos es una modificación central en la manera de entender particularmente los derechos humanos y la función de los derechos humanos, ¿no? La reforma de 2011, que modifican radicalmente toda la manera de entender la Constitución, y obviamente estamos moviéndose en un paradigma de Estado de Derecho tipo derechos humanos, al mismo tiempo que hay una modificación en curso al sistema de división de poderes, ¿sí?, que ha bailado de un lado para otro y que ha hecho el marco, el entorno institucional enormemente complejo e inestable. Porque las ideas de equilibrios de poderes hoy, con 11 órganos con autonomía constitucional y un movimiento de recentralización de facultades de la Federación, de nacionalización, cosas que no existían antes, ¿sí?, entonces tenemos un entorno donde el entorno normativo, constitucional e institucional es extraordinariamente frágil. En algunos lados se ha movido mucho, en otros permanece anclado en lo que era y no hay movimiento, o hay movimiento solamente en la norma, no en la práctica, ¿sí? Hay una nueva Constitución, por definición, con mucha inestabilidad en el alcance y en la interpretación y la interiorización de las reglas, ¿sí?, con enormes tensiones, quisiera subrayar esto, ¿sí? Hay claramente valores contrapuestos, resultado de reformas acumuladas, ¿sí?, que responden cada una a una lógica propia, pero que no se articulan entre ellas. Y por lo tanto, ¿sí?, déjenme decirlo así, en este marco fundamental que es la Constitución, una especie de capas geológicas, ¿sí?, todas coexistiendo, ¿sí?, ¿no?, y que no acabamos, ¿no?
porque cada vez menos, pero todavía hay artículos de la Constitución que son réplica casi de la Constitución de 57, ¿no? Cada vez menos, pero todavía hay algunas joyas. Luego el famoso modelo social de 17, el modelo estatal que se conforma entre 30 y los 70, luego el famoso modelo neoliberal, y ahora lo que llamamos modelo democrático, que es la entrada de los derechos y otras cosas. Pero hay estas y hay otras tensiones, centralismo contra federalismo, leyes nacionales contra, ¿no?, autonomías municipales contra policías y mandos únicos. Estamos llenos de tensiones en el marco institucional. Y por ello, los dos grandes dilemas, yo diría históricos, que arrastramos desde el siglo XVIII, subsisten, ¿no? Confianza contra desconfianza, seguimos más del lado de la desconfianza, ¿no? Derechos contra privilegios, seguimos del lado de los privilegios. Aspiramos a la confianza, aspiramos a los derechos. ¿Qué condiciones? ¿En qué condiciones institucionales? Pues en unas que no facilitan, ¿sí? Y por eso, y con esto concluyo, aquí la provocación, ¿no?, que la corrupción y la impunidad no son la consecuencia, que corrupción y impunidad no son la causa, sino son la consecuencia, ¿sí?, de la falta de incentivos, de la falta de claridad para cumplir las reglas, ¿sí? Porque retomemos la idea, el Estado de Derecho es el cumplimiento de las leyes, vale, padrísimo, ¿sí? Preguntémonos ahora por las leyes, ¿no?, todos los que postulan. ¿Y cuál es la calidad de nuestras leyes? Cuando digo ley estoy hablando en un sentido genérico. ¿Cuál es la calidad de nuestra regulación? ¿Cuáles son los costos de cumplimiento? ¿Cuáles son los incentivos para cumplirlos? ¿Cuál es la densidad normativa? Hoy en este país es imposible saber a quién le compete qué en todas las políticas sociales o públicas más importantes. Educación, salud, seguridad, síganle, en medio ambiente, vivienda, ¿sí? Hay una especie de ¿cómo decir? Embedded, o sea, de normas, de competencias. Pero ¿cómo esperamos poder cumplir las reglas? ¿Cómo podemos tener confianza si tenemos un lío, ¿sí?, desde la raíz hasta abajo, ¿no? Y con eso concluyo. Quizás parte de la solución está en dejar de pensar que son las grandes reformas las que van a transformar el país, y tenemos que empezar a pensar mucho más de abajo hacia arriba. O sea, ¿cuáles son los pequeños cambios, ¿sí?, que modifican los incentivos de comportamiento? Concluyo con dos ejemplos, y aquí me acompaña la doctora Bonifaz, que los conoce bien, ¿sí? El alcoholímetro en la Ciudad de México, y les voy a decir otro, los parquímetros, ¿sí? Son dos medidas muy concretas que transforman en serio los comportamientos. ¿Por qué? Porque hay un diseño que permite que esto suceda. Yo digo, pensemos más de ese tipo de soluciones, no la gran reforma que va a dejarnos la república ideal, la división de poderes perfecta, ¿no? Y pensemos más en estas pequeñas transformaciones de entorno, ¿sí?, que no van a resolver todos los problemas, ¿cierto?, pero que pueden empezar a generar modelos de comportamiento e introyección de posibilidad o de viabilidad de cumplimiento de las normas en una lógica distinta. Y quizás con suerte podamos empezar a reconstruir la confianza en las instituciones y en las personas en este país. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio López Ayllón, por habernos puesto en la mesa de esta reflexión algunas orientaciones conceptuales sobre un tema central en la vida pública, que es ese Estado de Derecho, y plantear estos escenarios entre lo que es fines, atributos, estas aproximaciones metodológicas importantes que también suscitan a la reflexión, y también plantear algunos avances en términos de paradigmas que se han presentado por usted. Asimismo,
motivarnos a la reflexión entre el que concibe, aplica la ley y diseña las leyes. Creo que estos elementos van a ser importantes para el debate. Nuestra conferencia magistral continúa con 2 intervenciones. Quiero presentarles a nuestros 2 comentaristas, quienes van a tener cada uno de ellos 10 minutos como máximo para su intervención, y posteriormente abrir la mesa para que entremos en un diálogo entre nuestro invitado del día de hoy y quienes están en el público, o bien nos quieran hacer llegar sus preguntas a través de redes sociales o el correo institucional que recibe sus inquietudes. Entonces, sin más, les presento al doctor Víctor Alejandro Espinosa, doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencia Política por la UNAM. Él es investigador titular adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública de nuestra institución, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral en Baja California y también fue secretario general académico del colegio, como también director de la revista Frontera Norte y de la revista mexicana de estudios electorales, especialista en estas temáticas. Te damos la bienvenida, Víctor, y agradecemos tus comentarios a la ponencia magistral que nos acaba de dar el doctor Sergio López Ayllón. Muchas gracias Araceli por la invitación, a Sara también por invitarme a participar en esta mañana, a hacer algunas reflexiones en torno a las interesantes reflexiones a su vez del doctor Sergio López Ayllón. Me congratulo de tenerlo aquí, director de una institución hermana que se ha especializado también en estos temas y tiene un bien ganado prestigio a lo largo de los años. Es poco lo que se puede decir ante un tema tan provocador como este en 10 minutos. Yo creo que es un tema de actualidad, es el tema de actualidad en este momento en el país. Es un tema desde luego complejo y muy polémico. En este momento, según algunas encuestas de cultura política, es el problema que los mexicanos identifican como el más importante o el que más padece México en este momento y los ciudadanos. Arriba, y esto es muy interesante, de temas como desempleo y la inseguridad. Uno pensaría que en primer lugar estaría la inseguridad, pero en este momento es el tema sobre todo de la corrupción. Desde luego no podemos trabajar o entender el tema de la corrupción sin hacer referencia al otro elemento que está íntimamente ligado, que es el Estado de Derecho, ¿no? Estado de Derecho y corrupción forman un binomio imprescindible para la interpretación de esta temática. ¿Por qué uno se pregunta hoy en este momento si la corrupción siempre ha existido, por ejemplo? Ocupa este lugar en la percepción de los principales problemas para los mexicanos. Desde mi punto de vista, sin duda por la proliferación y la horizontalidad de la información que han generado las redes sociales. Es decir, antes lo sabíamos que había corrupción, pero no al grado de que hoy lo descubrimos día a día. No hay fenómeno que no estemos enterados de escándalos, sobre todo de nuestra bullanguera clase política mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que este es un fenómeno importante para entender por qué se ha posicionado, pero también nos dice otro investigador del CIDE que sin duda, si ha existido siempre la corrupción, no en la magnitud que hoy lo estamos viendo. Es decir, parecería que la corrupción en años anteriores palidece frente a lo que hoy y los escándalos de los que hoy nos enteramos y de las magnitudes en términos de la transacción monetaria que implica el fenómeno de la corrupción. Ayer decía incluso el director del Instituto Mexicano de
para la competitividad, Juan Pardinas, de que en México, en el México de hoy, el dinero sirve para hacer política y la política sirve para hacer dinero. Este es uno de los asuntos que más están en la discusión día a día y en la percepción de los mexicanos. ¿Qué ha sido históricamente la acumulación, el fenómeno de la corrupción en este país? Sin duda, aunque es un término que ya no se utiliza, pasó de moda en los recintos académicos, el tema de la corrupción en México es un asunto de acumulación de capital. Es decir, no podríamos entender la formación de las clases sociales, también un término de modé, sin hacer referencia a que las grandes fortunas mexicanas se han hecho al amparo de los negocios con el Estado. Que este es uno de los asuntos más preocupantes. Es decir, sí hay corrupción y también es cierto que es un sistema que funciona con base en la corrupción, pero también es cierto que hay diferentes grados de corrupción. Es decir, todos somos corruptos, pero hay unos que son más corruptos que otros, ¿no? Es decir, es incomparable la corrupción que se da en el ciudadano que paga una mordida, digamos, al policía para que lo deje ir, que el que se convierte en un millonario de la noche a la mañana porque celebró un buen contrato con el gobierno, con X gobierno. O por ejemplo, un ejemplo que me ponía un oficial mayor de un ayuntamiento pequeño de este país, cuando me decía, esta casa que ves ahí, me dijo un día, me costó una firma. Y yo le decía, ¿cómo que una firma? Sí, me costó otorgar uno de los contratos de competencia en la licitación. Es decir, estamos hablando de niveles diferentes, de grados diferentes del fenómeno de la corrupción. Por eso, aquel eslogan de José López Portillo en campaña de la solución somos todos, y cuando todavía no existía la palabra, lo convertimos en un meme y dijimos, la corrupción somos todos. Si bien es cierto, insisto, yo referiría a grados diferentes. Creo que su binomio, el Estado de Derecho, como bien el doctor lo ha referido, es un concepto polisémico, pero es una condición, una dimensión, dirían los teóricos de la calidad de la democracia, imprescindible para poder hablar de democracia en un país. Es decir, es una dimensión básica de la calidad de la democracia, sin la cual difícilmente podemos calificar un sistema como tal. Y entonces, por eso, cuando nosotros intentamos y tomamos alguna teoría normativa, los indicadores que le pongamos en un país como este siempre nos salen con un grado importante en términos de la falta o de la ausencia de leyes y por lo tanto de la corrupción. Como bien refería el doctor, el lugar que Transparencia Internacional nos coloca en su estudio de las percepciones mundiales, pues estamos en el 103 de 165, es decir, ocupamos un lugar importante dentro de estas escalas, digamos, de percepción de la corrupción. Sea cual sea la definición que tomemos de Estado de Estado de Derecho y su binomio, su contraparte, la corrupción, difícilmente podemos prescindir de la contraparte de la corrupción para entenderla, para explicarla, no solo históricamente, sino en el momento actual. El tema de la impunidad. El tema de la impunidad difícilmente, y lo refería bien el doctor, es decir, cuando se pone el alcoholímetro y tiene consecuencias, entonces baja la calidad, el número de accidentes, por ejemplo, eso se ha demostrado. Aquí ponen los alcoholímetros. Bueno, ahora ya somos más inteligentes porque ya hay lugares de Facebook en donde tú puedes ver en dónde están los retenes para pasarlos. Pero bueno, el tema de la impunidad es un referente ineludible para entender la corrupción. No hay costos a los actos delictivos
no solo estamos hablando del sector gubernamental, sino sector privado. O sea, hay corrupción no solo en el sector público, sino en el sector privado, porque el costo de delinquir es muy bajo. Lo estamos viendo en el INE, ante los partidos. Los partidos juegan en el filo de la navaja porque finalmente les cuesta muy poco pagar la multa, ¿no? Y lo que obtienen a cambio de violar la ley es mucho mayor. Pueden ganar una elección. Entonces, lo que hemos ido haciendo pues es irle poniendo diques y diques y diques a la corrupción y los van saltando y saltando y saltando. Entonces, es un tema muy, muy complicado. ¿Dónde estamos? Y con esto concluyo. Porque, como dice el doctor, tampoco yo tengo una solución, así como una varita mágica que diga, por aquí es. Tengo algunas hipótesis de por dónde podríamos transitar, digamos, a trabajar en términos de una rediseño institucional para combatir la corrupción. Pero ¿en dónde estamos en este momento? Como ustedes saben, el compromiso 86 del Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, al otro día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Han pasado 2 años y no hemos avanzado. Es un tema pendiente en la agenda gubernamental y en la agenda pública mexicana. Otro investigador del CIDE hizo un conteo de las veces en que fue mencionado en el informe la palabra corrupción, por ejemplo, en el segundo informe. De 100 páginas, en 100 páginas hay una sola mención. Esto nos habla también de la distancia que han tomado la clase política. ¿Por qué? Porque avanzar en un real sistema nacional de corrupción le pega a toda la clase política. Ese es desde mi punto, uno de los grandes problemas de la reticencia. Es decir, como es un sistema como ha funcionado el sistema político mexicano, es muy difícil que alguien se salve de haber estado involucrado en un acto de corrupción. Entonces, es muy difícil que, por ejemplo, el gobierno mexicano que plantea una iniciativa, digamos, acepte las consecuencias de lo que va a venir a partir de un sistema como este. Y menciono algo, si bien estaba en el Pacto por México, el órgano nacional anticorrupción que se plantea en el sistema, el partido en el gobierno decidió que dependiera del Poder Ejecutivo. Esto paralizó el avance. Se acaba de destrabar, el PRI acaba de dar marcha atrás en esta postura, y está en la Cámara de Diputados la discusión desde hace unos días que se destraba esto. Vamos a ver hacia dónde caminamos. Pero concluyo, sin duda es un tema que nos ocupa, y sin duda es un tema que de aquí al 7 de junio, porque estamos en proceso electoral, va a seguir fluyendo, digamos, de información en torno a las actividades de la clase política mexicana, y a lo mejor ya el nivel, digamos, de nuestra capacidad nos ha rebasado el escándalo a nuestra capacidad de admiración, de preocupación, y se ha vuelto un hecho de costumbre. Pero sin duda los debates se van a dar entre esa solución macro que a la que hacía alusión el doctor Ayllón y estas pequeñas propuestas para ir avanzando. Vamos a ver si la dinámica, cuál de las dos dinámicas se impone para avanzar un poco, al menos en avanzar en el combate de este verdadero cáncer del sistema político. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor Espinosa. Agradecemos sus comentarios, que serán complementados con la visión de la doctora Sara Martínez Pellegrini. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios de Administración Pública de nuestra institución, de la cual actualmente es directora, y también ella pertenece a el Sistema Nacional de Investigadores. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad en Desarrollo Regional y Urbano por la Universidad Autónoma de Madrid.
Madrid. Ella obtuvo una beca Erasmus para cursar el último año de su preparación en la Universidad de Sussex, Reino Unido. También tiene preparación en gestión ambiental en la empresa a nivel de máster y tiene estudios de doctorado en desarrollo e integración económicas por la misma Universidad Autónoma de Madrid. Te damos las gracias, Sara, por acompañarnos el día de hoy y te escuchamos con un límite de tiempo de hasta 10 minutos. Ya me quedan 6, yo creo, después de Víctor, pero bueno. Se los cobramos a él. Yo, la verdad es que agradezco mucho la provocación que nos hace Sergio, porque creo que es una provocación en varios niveles. Y a mí quizá me gustaría apuntar 5 nuevas provocaciones fundamentales en lugar de abundar en, bueno, pues un poco más esta lógica de dónde estamos y dónde no estamos. Y para eso me gustaría partir de 2 supuestos. Así que como economistas yo no puedo pensar sin supuestos, entonces voy a empezar con los supuestos. Realmente me parece que efectivamente los incentivos son fundamentales, como verán, sesgo de economista, pero creo que eso es obvio en todas las aproximaciones institucionales que hacemos. Es muy difícil pensar en una institución sin pensar que eso está regulando costos y beneficios entre actores, no necesariamente económicos, sino en cualquier nivel. Y segundo, creo que eso va muy ligado a esa idea de los incentivos que tenemos para cumplir esas normas, porque si esa norma se ajusta a intereses más amplios, se va a cumplir de manera natural. Si no se ajusta a intereses más amplios, va a ser muy difícil hacerla cumplir y vamos a tener que multiplicar mecanismos de control porque no tiene sentido en esa realidad. Entonces, dicho eso, a mí me gustaría plantear, aprovechando la experiencia en temas legales, para discutir una serie de asuntos que hemos estado discutiendo en algunos salones de clase, entre colegas y demás, y que quizá tienen que ver con esa lógica de la institucionalidad vista desde diferentes esferas, desde la sociología, la economía, el derecho, la ciencia política. Y creo que es muy interesante porque convergen las visiones en cuáles son los problemas centrales y qué estamos esperando de las instituciones, cada quien en ámbitos diferentes, pero creo que es muy coincidente y creo que eso quizá nos da cierta luz. Entonces, primer punto que a mí me gustaría comentar es un poco cómo vemos que en la medida en que evolucionan los sistemas legales, sociales, empezamos a tener una confusión entre leyes exhaustivas y complejas con la calidad de la ley o de la norma. Es decir, en términos de la ley puede ser estrictamente la normatividad formal, en términos de otras lógicas de articulación es las normas de comportamiento, las reglas de operación, como lo queramos llamar. Entonces, me parece que eso es uno de los elementos centrales que vemos y creo que el punto que hace sobre la Constitución nos lleva mucho a eso. Casos que brincan, en lugar de reinterpretarlos, controlamos el caso, pero no nos lleva a discutir esa lógica más articulada de qué es realmente lo que no está funcionando en términos de los acuerdos o en qué estamos desajustados. Un segundo punto importante que me gustaría plantear, vamos en el 2, es esta cuestión del inicio de abajo hacia arriba. Y creo que eso es fundamental porque me parece que siempre vemos las instituciones como exógenas al sujeto. O sea, nosotros no somos la institución se mueve y nosotros somos otra cosa. Y creo que ese es un segundo problema en términos de esta interpretación de, pues yo no la cumplo porque yo no soy parte de. Entonces, a mí realmente yo no soy responsable de los indicadores de esa institución porque no tengo nada que ver ahí. Y me parece que eso nos pasa en condiciones, en circunstancias mucho más cercanas de lo que queremos reconocer, porque no es solo a nivel del Estado, o sea, nos pasa incluso a nivel de la comunidad de vecinos. Y me parece que en ese punto es central esa parte de la que tú estabas hablando de la confianza, porque si vemos eso en el sujeto, difícilmente no lo vamos a ver en ese ente que es más abstracto, que es la institución formal de alguna manera. Entonces, me parece que efectivamente ahí esa lógica de dónde iniciar el proceso también es central. Y en mi caso, como el área de trabajo es mucho desarrollo regional y endógeno, pues sí hay mucha coincidencia en esa visión de que realmente las redes básicas probablemente son las que nos permiten empezar a permear ciertas cosas. Asociado con esto iría el punto 3, que creo que también es algo que muchas veces perdemos de vista, incluso desde el análisis formal que hacemos como académicos, y es pensar cuando hablamos de instituciones mucho más en las instituciones formalizadas.
y no tanto en las informales, que realmente son las que parece que están dirigiendo las cosas. Es decir, son cosas que no tipificamos. Y esto a mí me recuerda mucho a la discusión sobre valores, porque decimos, no hay valores. Sí hay valores, pero no son valores que podamos reconocer explícitamente porque, digamos que en el marco ideal no son los que debe haber. Pero si la mayoría de la gente está comportando de alguna manera es porque eso es un valor entendido en el comportamiento. Entonces, creo que aquí nos pasa un poco lo mismo. Las que no consideramos positivas en el modelo ideal, bueno, resulta que no es una institucionalización, no es un acuerdo hecho socialmente. Y eso, bueno, pues creo que de alguna manera desvía el discurso algunas veces. No sé si ser muy radical y decir que a lo mejor ahora tenemos que llamar a las cosas por su nombre de alguna manera, en lugar de, bueno, pues hacer esos vericuetos que acaban generando estas lógicas de sí hay que respetar, pero yo no respeto. Entonces, si yo no estoy respetando, de hecho, por alguna razón no estoy respetando. Entonces, quizá esa parte es la que nos permitiría replantear un poco estas cuestiones en un sentido más general, porque creo que a veces es demasiado fácil achacar esa corrupción al sistema político, al sistema institucional, nada más considerándolo ese factor exógeno. Cuarto punto, y ahí muy relacionado con esta capacidad de cambio desde abajo, eso es parte de la visión utópica, ni modo. Me parece que tenemos también ahí un problema entre lo que es información y conocimiento, y eso creo que tiene mucho que ver con las lógicas de transparencia. Es decir, no necesariamente que haya mucha información está mejorando las capacidades de reacción, en términos de que si esa información no se puede procesar desde otros actores, creo que no tiene los efectos ni en el corto ni en el mediano plazo de generar esos contrapesos que en principio se buscan, modificar esas acciones desde abajo o tratar de presionar de alguna manera esos puntos o esos candados que hay en el sistema. Y pues el quinto punto, que también me parece muy relevante, es un poco esta lógica de los indicadores que estabas mencionando al final, Sergio, porque creo que todos nos hacemos expertos en medir lo que queremos medir de alguna manera. Y creo que igual cualquier estructura, institución, grupo, se vuelve experto en manejar ciertos indicadores, porque es parte de lo que uno hace. En el mejor de los casos, podríamos pensar que ni siquiera hay un sesgo malintencionado, sino que simplemente son los aspectos en los que el actor se está fijando porque para él son los centrales. Como decías tú, pues probablemente hay una serie de aspectos que son los generalmente reconocidos y son los medibles, entonces sobre esos nos vamos. Y eso a lo mejor no permite profundizar tanto, y sobre todo porque en la mayoría de los casos tenemos índices relativos que son rankings donde comparamos. Entonces creo que a veces índices de seguimiento del propio sujeto en el tiempo nos dan más información sobre esto. Es decir, yo me puedo comparar con 7, pero yo sé dónde están mis problemas centrales. Entonces quizá ver el monitoreo de esos indicadores concretos, cómo estoy moviendo yo específicamente del 1 al 10, del año 1 al año 10, me permitiría ver un poco más qué está pasando hacia dentro del sistema. Es decir, yo hacia afuera se mueven los otros y me muevo yo. Entonces, quizá sí me ubica en un contexto muy general, pero no me permite diagnosticar tanto hacia adentro. Entonces, me parece que ahí quizá habría que trabajar un poco más en esta lógica de abajo hacia arriba, en esos aspectos propios o particulares que casi siempre sabemos cuáles son en términos de los puntos clave, y que permitirían de alguna forma, quizá ubicar un poco más esas claves en las que hay mayores problemas, porque efectivamente si se abre un poco más, como veíamos en los indicadores más desglosados, sí hay comportamientos muy diferentes por tipo de variable. Entonces, de alguna manera focalizar en ese sentido. Y yo con esto lo dejaría para no extenderme mucho en el tiempo, pero de nuevo muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Sara Martínez, por plantear estos puntos que van a servir mucho para empezar el diálogo. Si les parece, yo les pediría que tuviéramos 3 intervenciones, así nuestro invitado, el doctor Sergio López Ayllón, nos podría dar respuesta o tener alguna reacción a los comentarios que se han vertido y completar su participación respondiendo a 3 preguntas. Simplemente sumo una que nos llegó de las redes sociales, donde nos dice Hipólito Rodríguez que cuáles son las bondades del parquímetro.
Entonces, 3 preguntas y si no, le damos espacio a que reaccione a los comentarios. ¿Alguien tiene? Sí, por favor. Si se presentan, se acercan al micrófono los que no están, porque como nos están escuchando, para que puedan hacer. Por favor. Muy buenos días, doctor. Gabriel Pérez, de aquí del colegio. Hablando, me llama mucho la atención el punto el último que tocó la doctora Sara sobre el cambio desde abajo, ¿no? Pareciera que, y esto es una idea muy repetida, que el cambio inicia desde uno. Y en ese sentido, mi pregunta, y me gustaría conocer su opinión o su evaluación, es ¿cómo usted visualiza la presión en términos de incidencia, en términos de seguimiento de la aplicación o interpretación de las leyes de la sociedad civil? Es decir, de la sociedad civil organizada, de los grupos de presión, de los grupos sociales, de la academia. O sea, ¿qué evaluación hay? Cada vez es mayor tanto la conformación como el trabajo que hacen estas organizaciones. Sin embargo, ¿cuál es el impacto que realmente está teniendo en términos, repito, no únicamente de la evaluación de la ley, sino de la construcción de la ley, a partir de que son, clase política, como lo decía el doctor Espinosa, son grupos muy cerrados y entrar a esos grupos es complejo y difícil? Entonces, ¿qué evaluación usted podría hacer? Gracias, Gabriel. Por favor, teníamos ¿alguna pregunta adicional a esta? Bueno, si no hay preguntas por el momento, vamos a darle espacio al doctor Sergio López para que nos dé su reacción. Gracias. A ver, voy a empezar por tu pregunta con un ejemplo políticamente incorrecto, pero que me va a permitir. Hace poco presenté la negociación de lo que va a ser la nueva Ley General de Transparencia. En esa negociación, los senadores incorporaron a algunos miembros de la sociedad civil. Hasta ahí todos estamos contentos. Bueno, los miembros de la sociedad civil, por razones absolutamente entendibles y legítimas, empujaron lo que voy a llamar en este momento una agenda maximalista. ¿Sí? Esa agenda maximalista, si bien deseable desde el punto de vista de los valores soportados por la sociedad, implican costos de transacción enormes para los sujetos obligados, sobre todo cuando piensas que hoy los sujetos obligados son todos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil o sindicatos con obligaciones. ¿Sí? Lo voy a poner en términos, ¿no? Si tu costo de transacción es tan alto en un entorno de recursos escasos, ¿cuáles son tus probabilidades de que esa norma se convierta en letra muerta? Pues como de un 99.9%. ¿Sí? Bueno, y ahí es donde se presenta este dilema, ¿no? De incentivos, costos, diseño. ¿Sí? ¿Es deseable desde el punto de vista de los valores y de la aspiración? Sin duda. ¿Es viable desde el punto de vista de las condiciones de operación concretas de las organizaciones responsables de hacer lo que dice la ley que tengan que hacer? No. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Ese es el asunto. Y ahí es donde, insisto, tiene que ver con hacernos también estas preguntas, ¿sí?, de contexto y de condiciones, donde el cumplimiento de la ley que se postula como la desiderata, ¿no?, como lo deseable, no necesariamente es el caso, ¿sí?, sino más bien tiene que ver con las condiciones específicas. ¿Sí? No estoy argumentando otra vez que la ley y los derechos se conviertan en los ideales a alcanzar, todo lo contrario. O sea, preguntémonos cuáles son las condiciones que permiten, ¿sí?, darle efectividad a esas condiciones, que son condiciones de transformación institucional organizacional en un horizonte de tiempo donde esto sea viable, donde no nos quedemos en lo deseable. Y ahí donde retomo tu idea de lo de abajo hacia arriba, y ¿qué quiero decir con esto? Son esos cambios en la regulación que permiten y modifican incentivos de comportamiento. 2 ejemplos.
Hoy en el Distrito Federal, si tú quieres abrir un negocio y quieres cumplir con toda la normatividad aplicable, lo más probable es que fracases, porque ni siquiera es posible conocerla, ni es razonable económicamente hacerlo. Porque el diseño de la norma es tal que hace de su cumplimiento una misión imposible, sobre todo si eres un pequeño empresario que quiere abrir una taller de reparación o una zapatería. Cumplir con, insisto, no quiere decir que la regulación no tenga racional. Cumplir con bomberos, seguridad, protección civil, reglamentos de género, de discapacitados, de transparencia, fiscales, laborales, lo hace imposible, ¿sí? ¿Y a qué generas? Pues generas, ¿sí?, todos los efectos de corrupción, porque ya sabes qué es lo que sucede, ¿sí? Y si tú quieres cumplir, no hay manera de hacerlo. Bueno, si fuéramos un poco más realistas y dijéramos, a ver, ok, admitamos que este tipo de empresas no va a cumplir con la regulación deseable, pero sí la posible, y empezamos a modificar la lógica desde la construcción de la regla de la institución, empezamos a generar un escenario distinto. ¿Sí? Parquímetros, me preguntan, ¿cuál es la virtud? Seguramente la persona está pensando, está privatizando el uso de la calle, y le diría, pues sí, pero ya estaba, nada más que era para el franelero, que a su vez estaba en una red de corrupción, ¿sí? Y por lo menos ahora lo hace una empresa que es responsable y a la cual se le puede pedir cuentas de ciertas cosas. ¿Es el mundo perfecto? No, no es el mundo perfecto. ¿Es lo deseable? Seguramente no. Pero son esos pequeños pasos a los que yo me refiero cuando hablo de modificación de abajo hacia arriba. Hoy estamos en el ejercicio de justicia cotidiana. ¿Qué quiere decir? Respuestas a problemas concretos que probablemente no quieren o no implican, perdón por ser tan crudo, el cumplimiento exacto de los 3 meses de indemnización cada vez que despides a un trabajador, pero que probablemente un mes de indemnización en una conciliación efectiva sea de mucho mayor provecho para esa persona y para la empresa que lo está haciendo. ¿Eso quiere decir que debemos de olvidarnos de los 3 meses? No. ¿Sí? Quiere decir, vayamos construyendo escenarios de gradualidad que permitan poner, perdón por el sesgo institucional, los incentivos del lado correcto. ¿Sí? Pero tiene que ver desde cómo construimos la norma, y eso es lo que yo quiero decir. Si tenemos normas mal construidas, bajo supuestos, ¿sí?, donde el desiderato es el cumplimiento exacto, aunque sea imposible, ¿sí?, la condición institucional que generamos es la de la corrupción. O dicho de otra manera, tenemos corrupción porque hemos construido institucionales que la incentivan. ¿Sí? Ese es el camino que tenemos que desandar y va contra el sentido común y la lógica del discurso de Estado de Derecho. ¿Sí? Si lo puedo decir un poco más crudo, ahí lo pondré. Gracias. Abrimos el micrófono nuevamente al público que nos acompaña para que nos haga alguna otra pregunta. Cheryl. Bueno, creo que ahorita los comentarios se centraron más al comportamiento individual, ¿no? De que es un problema, colectivo, volviendo también a esta cuestión de que es algo cultural, históricamente construido y demás. Volviendo también a la diferencia que señalaba ya doctor Espinosa, que no es lo mismo dar una mordida que pues utilizar el presupuesto público en otras cuestiones también bastante ofensivas. Y regresando a lo mejor la discusión a este ámbito, ¿cuál sería, como recomiendas estos pequeños mecanismos que puedan cambiar el comportamiento del individuo promedio? ¿Qué incentivos se podrían buscar en esta élite política? En la élite política ninguno, porque otra vez sus incentivos están clarísimos, ¿no? O sea, ya construimos un sistema de partidos y un sistema electoral, ¿sí?, que lo que está incentivando son los comportamientos que vemos. ¿Cómo lo rompes? Pues la única que se me ocurre a mí es con la historia de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, había 2 reglas. Mientras no hubiera reelección y no hubiera rendición de cuentas, pues hazle como quieras, no importa. Unidad, ¿sí? Si logramos revertir esa lógica con 2 reglas,
reelección bajo hipótesis de rendición de cuentas, pero efectivos, ¿no? O sea, de ahí ¿quién tiene la voz? El ciudadano. Y ahí empezamos a complejizar, porque siempre pensamos en el ciudadano como Juan ciudadano, el virtuoso ciudadano. Olvidamos que la sociedad son intereses contrapuestos con frecuencia. Cuando asumamos eso con mayor claridad, no, creo que estamos en un escenario distinto. Pero parte de estos supuestos que comparto con Sara, usamos cantidad de eufemismos para encubrir condiciones de realidad que si las reconociéramos con un poco más de objetividad o de simplicidad, ¿sí?, nos ayudaría mucho a entender los procesos que estamos viviendo, ¿sí? Pero no actuamos así, actuamos con el discurso principista, grandilocuente, ¿no? Ese es el que yo creo que si ayudamos a ir desmenuzando, decir, a ver, esto qué quiere decir y qué quiere decir y a dónde nos lleva, ahí podríamos tener condiciones distintas. Yo obviamente, y sí, coincido, o sea, no toda corrupción es igual, o sea, hay una enorme diversidad. Empecemos por algo posible, ¿no? Es decir, eliminar la corrupción de los políticos hoy, pues estaría padre, pero yo no veo, no veo cómo mi hipótesis es que podríamos ir avanzando, ¿no?, si vamos generando estas condiciones mucho más en lo cotidiano, ¿no? Esta idea de lo cotidiano se vuelve importante, tratando de reivindicar otro tipo de posibilidades que están mucho más al alcance de cada quien en su entorno, ¿no? Pero, otra vez vuelvo, no quiero sugerir que es el ciudadano bueno el que va a cambiar, ¿no? Es esta compleja interacción entre reglas, instituciones, ciudadanos, organizaciones, la que modifica el entorno. Es mucho más complejo, lástima, de lo que nos gustaría, ¿no? Gracias. Ramón, por favor, y después tenemos una intervención de este lado. Bueno, doctor, muchas gracias. Ramón Fernández, del doctorado. Si te acercas al micrófono, por favor. Muchas gracias. Dos cuestiones, dos observaciones. Primero que nada, muchas gracias por asistir con nosotros. Creo que bastante dinámica la presentación por varios que estamos en nuestros proyectos, ver la dinámica, cómo está estructurada su presentación. Lo felicito, muchas gracias por ese conocimiento que nos brinda, prácticamente gratis por asistir acá con usted. Y hay dos cuestiones que me llaman mucho la atención en esta cuestión de los cambios desde abajo. Tal parecería que se quedan en asuntos de valores y de cuestiones personales. Por una cuestión, cuando usted nos menciona que el respeto a la norma tendría que estar de acuerdo con los incentivos que se presentan, cuando hay dos elementos, o siempre trato de manejarlo hacia las cuestiones de por qué nosotros nos brincamos, en específico algunos mexicanos nos brincamos los semáforos o nos pasamos los semáforos. Primero, las probabilidades de que nos agarren pues son prácticamente nulas. Si nos agarran, a lo mejor con 100 pesos es rápido, y nos quitamos muchos costos de tener que ir a pagar la multa, que nos detengan por el documento, etc. Entonces, son toda una serie de mecanismos informales que nos permiten brincarnos las normas, y entonces decimos pues que lo respeten los demás, ¿no? La cuestión es cómo logramos esos asuntos si prácticamente estaríamos esperando cambiarlos nosotros mismos. Pero en las propias encuestas, en los propios resultados que nosotros vemos, ni siquiera estamos convencidos nosotros de tener que respetar la norma. Entonces tendría que venir una cuestión prácticamente institucional, por así decirlo, una autoridad que nos obligue a hacerlo. El hecho es cuando tampoco tenemos esa confianza en las autoridades. Creo que estamos en un laberinto bastante complejo. De si no confío ni en la autoridad ni en mi vecino, pues creo que tampoco estoy confiando en mí, ¿no? La última observación que tengo en esta cuestión de ir desregulando, por así decirlo, los requisitos para poder abrir un negocio, con el último ejemplo que nos manejaba, el doctor David Arellano del CIDE tiene frases muy buenas y nos dice: si imitar fuera un deporte olímpico, México estaría ganando medallas olímpicas siempre, porque nos dicen el camino es privatizar, y antes de analizar las cosas privatizamos, ¿no? El camino es ahora apropiarnos de cuestiones del mercado, el Estado, y el Estado lo hace. Antes de medir las
En ese sentido, cuando nos dice empezar a hacer cambios graduales, él nos daba un ejemplo bastante ilustrativo, y también sucede en el Estado de México, de donde soy parte. Durante muchos años, para poder obtener una licencia para conducir, era un trámite dificilísimo, ¿no? Prácticamente estaban hechas las reglas para no pasar el examen y para tener que dar una mordida, ¿no? Y ahora prácticamente ni siquiera te preguntan si sabes manejar y te dan la licencia. Y el doctor Arellano nos decía, prácticamente te están dando permiso para matar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ahora tenemos que desregular para hacer posibles los trámites y evitar la corrupción? Viendo los costos a la larga que se tiene. Gracias, Ramón. Le pedimos a la otra participante para que puedas contestar las dos. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Soy Virginia Quiñones, de Gobierno del Estado. Hay quienes dicen que para cambiar la cultura de un pueblo basta con cambiar el 10% de su población. Y pareciera que ese es el trabajo que hace cada día las iglesias. Pero si la clase política es la que se constituye en gobiernos, no me quisiera quedar con la idea de que la clase política se exceptúa en base a estos cambios que pretenden realmente combatir la corrupción. Por favor. A ver, preciso y si fue inexacto, pido una disculpa. No, justamente yo estoy diciendo que no es un problema de valores individuales. Yo estoy diciendo o queriendo decir que es un problema de reglas e instituciones que modifican los incentivos de comportamiento independientemente de los valores, ¿sí? Yo estoy sosteniendo justamente lo que por eso dije que perdón por lo institucionalista en esta. Quiero decir que los valores no se importa, y por eso también retomo otro punto. Esta idea de abajo hacia arriba, en fin, quizás el concepto no es muy adecuado, pero de respuestas regionales, locales a problemas, permite tomar en cuenta justamente estos elementos de cultura, de modificación, ¿no? que ayuda a que esto, digamos, vaya generando un entorno que facilite, yo no diría el cumplimiento de las reglas, sino la confianza, ¿sí? Y las expectativas de comportamiento de las personas en ciertos entornos, en ciertas condiciones. Tomo tu ejemplo del semáforo, ¿sí? ¿De verdad nos pasamos los altos así? ¿Alguien se los pasa sistemáticamente? Yo les apuesto que no, ¿sí? Y no tiene que ver con que haya policías de tránsito, no. O sea, tiene que ver con expectativas de comportamiento, incluso sociales. Si llevas a tu novia y te pasas todos los altos, solo que tu novia está en una suicida, no te va a decir, oye, tranquilo. ¿Me explicó? O sea, hay estas condiciones de entorno que, digamos, generan. Y el punto es, ¿cuáles podemos empezar a modificar que modifiquen esto? ¿Sí? Supongamos que hubiera efectivamente una ciudad donde todo el mundo se pasa a los altos, ¿sería viable desde el punto de vista del tráfico? No. ¿Sí? Ahí hay una condición objetiva que va más allá del valor o no del semáforo. Pero te pasas los saltos inútiles. Exacto, te paso los saltos inútiles. Aquí la doctora Bonifaz, que además de ser una académica, ha sido en su vida muy práctica, porque ha tenido responsabilidades, que les cuento un par de ejemplos, ¿no? De cómo se ve desde el punto de vista, ¿no? Tu laminero es buenísimo. Sí, no, es que el ejemplo del semáforo es muy bueno, porque efectivamente si te ponen un semáforo donde no se necesita, pues entonces te lo pasas y no pasa nada. Pero sí, efectivamente hemos estado... Cuando dice Sergio de abajo hacia arriba, yo creo que es de muchas particularidades a la generalidad, como pasa con lo local y lo global en el medio ambiente, por ejemplo, donde viene el cambio. Pues no solo a nivel de cambios legislativos me han tocado hacer varios, sino de un cambio fundamental en la Ciudad de México con un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, que todos estaban de acuerdo en ser funcionarios públicos ejemplares e integrarse al registro público de la propiedad sin posibilidad que ninguno de ellos recibiera ninguna mordida. Los notarios se daban de topes porque estaban acostumbrados. Si yo venía aquí y me ponían el sello, ¿por qué ahora tiene que ser de esta manera, no?
y intentaban por todas las puertas hasta que estuvieron presionando el colegio completo de algo mal está pasando el registro cuando aparentemente pues, para ellos estaba mal y para nosotros estaba bien. Con el tema del franelero, que me inquietó la pregunta de ¿para qué sirven los parquímetros? ¿Cómo puede haber un dueño de la calle, alguien que con una franela se adueñe y que todo el mundo le tenga confianza? Para mí la pregunta es la confianza. ¿Por qué se le dejan las llaves? ¿Por qué se le saluda amablemente si es alguien que está haciendo algo, adueñándose una parte de algo que es tuyo, la calle, ¿no? Y bueno, el domingo pasado fui a Coyoacán en México y vi un banco y dije, me voy a parar. En el momento que me paré, se acercó el franelero y me dijo, va a pasar la grúa. Y entonces yo dije, bueno, me está amablemente avisando o ya quiere que yo le dé dinero. Entonces le dije, bueno, voy a otro banco con estacionamiento. Y entonces estaba volviendo a encender el coche cuando llegó un policía. Va a pasar la grúa. O sea, la misma función, el franelero y la autoridad haciendo absolutamente lo mismo. O le dabas dinero al franelero o le dabas el dinero al policía. Obviamente no se lo di a ninguno de los dos y fui a un banco con estacionamiento y se resolvió el asunto. Y no sé si pasaba o no pasaba la grúa, pero por mi casa sí hay letreros de peligro grúa, como peligro perro que muerde, por lo mismo, porque ve a alguien que viene la grúa y ahí viene la posibilidad de la extorsión. Entonces esos son todos los puntos. Yo sigo creyendo, entiendo que en la frontera norte hay más cumplimiento de normas que en la frontera sur y en el centro del país. Las experiencias que yo he tenido en Ciudad Juárez y aquí mismo, parece ser que la cultura se acerca un poquito más a lo que se tiene aquí junto, aunque al final pues somos mexicanos todos. Pero sí creo que el tema de los niños es básico también, porque si ven, hay mucho más cultura ambiental, es algo que se perdió y que se retomó. Es decir, nuestros abuelos guardaban las bolsitas, reusaban, reciclaban, iban al zapatero por las nuevas, y ya después la cultura de todo se tira, y de nuevo los niños son los que dicen aguas con esto, el agua, el esto, el otro. Entonces yo sí tengo confianza que en este cambio individual algún día las cosas mejoren, pero no sé si Sergio quería algún ejemplo especial de los muchos que me tocó vivir. Tus choques lamineros. Mis choques lamineros. Bueno, no sé cómo sea aquí en Tijuana y qué pasa si hay un lleguecito de 2 automóviles en la calle. ¿Qué pasa aquí? Nada más que para hay varias vías, te arreglas o llega el ajustador y entonces también te pide que arregles o no hay arreglo dependiendo si los dos tienen seguro o nada más uno tiene seguro, o si finalmente te vas por la última vía, que es que el ajustador haga su trabajo, ¿no? Pero tienes como esas 3 posibilidades. ¿Y la instancia estatal cuál es? La instancia estatal, bueno, llaman al vía pública, seguridad pública. Sí, si tuviste el percance cuando estás obstruyendo una vía, pues te llega la grúa también. El tema en México, en la Ciudad de México, es que sí era un tema de Ministerio Público, penal, no sé aquí. A través de Seguridad Pública Municipal llega la patrulla y los turnan a la comandancia y la comandancia a la Procuraduría. A la Procuraduría, al Ministerio Público. Entonces, si se veía el tiempo que les tomaba a los ministerios públicos en la Ciudad de México estar atendiendo choques lamineros era altísimo, que además ni los atendían. Y además, imagínense que capacitan ministerios públicos para estar atendiendo los choques lamineros. Entonces, lo que se hizo en la Ciudad de México fue un cambio normativo para que eso lo vea un juez cívico. No sé si aquí existe equivalente al juez cívico, el que ve los pleitos vecinales y el ruido, los perros y ese tipo de cosas, y se quitó del Código Penal y se va por esta cuestión que las aseguradoras, si los dos tienen seguro, se arregla mucho más rápido, pero algo que llevaba meses y sin ninguna reparación del daño, hoy lleva horas con reparación del daño, porque finalmente, si alguien no tiene seguro, es una forma de despresurizar la justicia y de encontrar una vía de salida. ¿En qué casos va al Ministerio Público?
si hay alcohol de por medio o drogas o hay un lesionado, ya la cosa ya no es un choque laminero. Pero esta sencillez, que la Ciudad de México estaba saturadísima todos los días con estas cuestiones, y se le va encontrando la vía alternativa, y es a donde se puede ver cómo pequeñas cosas sí pueden ir cambiando. Y bueno, y las historias del alcoholímetro, porque también me tocó implementarlo. Yo creo que algún día sí voy a escribir un libro de memorias del alcoholímetro, porque hay de todos tipos, pero nada más les cuento la mejor. Un amigo me dice, ¿a ti te toca saber quiénes caen en el alcoholímetro? Le dije, sí, y llevan una lista así, y cuando llegas te quitan el celular y quedas incomunicado. Pues sí. ¿Me puedes apuntar? Quiero desaparecer en 15 días, unas 20 horas, no quiero que nadie sepa dónde estoy. Entonces, fue la forma más ingeniosa del uso del alcoholímetro que me tocó ver. Bueno, no, el alcoholímetro funciona en la Ciudad de México, no sé aquí, por la serie de controles que hay, incluso de gente de derechos humanos, que es imposible que alguien dé alguna mordida a cualquiera de ellos, porque está ¿cómo se llama? Impreso lo que generó y todo lo demás. Entonces, en algún momento, la única cuestión que sí se detectó fue que alguien logró cambiarse en el camino por otro. Fue el único caso que tuvimos de alguien que le pagó a otro para que se quedara en el alcoholímetro. Y tuve casos de personajes famosos, sobre todo de Azteca más que de Televisa, que decían, es que tengo que filmar la telenovela y por favor. Entonces, en concreto, a alguno de ellos le dije, bueno, pero me vienen a servir el café a la oficina, y me dice, sí, claro, pensando que yo hablaba en serio, ¿no? Entonces, de todas maneras, acabó en el alcoholímetro. El alcoholímetro es algo que sí funciona, porque no solo se disminuyeron accidentes, sino sobre todo se protege la vida de los jovencitos, porque se detectó que los que más corren son los jovencitos. Incluso no voy a decir el viejo, sino el señor entrado en años sabe llegar borracho a su casa. Era el jovencito, corre, compite, grita, lo vuelve y esas son las vidas que se estuvieron salvando. Creo que hay muchas cuestiones en donde dices, ¿y por qué así funciona? Otra cuestión última de ejemplo de lo que no funciona y que está equivocado el punto de la solución jurídica que hay. El tema de la reventa, y seguramente aquí lo viven cuando hay partido de los Xolos. ¿Qué le pasa al revendedor aquí? Nada. Nada. ¿Nada? ¿Nada? Dinero, muchísimo. Entonces, en la Ciudad de México, el revendedor también, le ponían una multa. Entonces, costo-beneficio. ¿Cuánto he vendido y cuánto voy a pagar de multa? Entonces, como la reventa seguía, ya no me tocó a mí, pero la siguiente Asamblea Legislativa puso, entonces que también se vaya al torito. Detectamos familias enteras que viven de la reventa alrededor del Estadio Azteca, todos con los mismos apellidos, todos familiares, y después optaron, cuando se endureció la sanción, que siempre van con un menor de edad, que es el que entrega los boletos. Entonces, se pacta entre adultos, pero dice entrégalos, para que así el policía nunca vea, infraganti, no toman a nadie entregando nada, pero la solución nunca va a ser jurídica. La reventa va a existir en tanto los clubes fomentan la reventa, y ellos son los que lo fomentan. Entonces, ¿por qué vas a atender por un lado donde no es, sino atender cómo llega los boletos a los revendedores? ¿Quién les da el bonche completo para la reventa? Los clubes. Así de fácil. Bueno, si les parece, agradecemos muchísimo los ejemplos de la doctora Leticia Bonifaz. Les pediría a nuestros comentaristas si quieren hacer un muy breve cierre y se va a responder la pregunta de nuestra visitante de la Contraloría del Estado. Entonces, 2 minutos para Sara, 2 minutos para Víctor Espinosa, y el doctor Ayón responde a usted y si hace su cierre. Por favor, Sara. Sí, yo nada más muy puntual, porque en la plática posterior me llama la atención como, por ejemplo, el caso del semáforo. El problema es la mordida, pero no brincarse el semáforo. Y eso es un tipo de corrupción. Efectivamente hay grados de corrupción, pero ahí empieza.
Si hasta donde puedo es hasta brincarme el semáforo, me brinco el semáforo. Si hasta donde puedo es llevarme 100 pesos, me llevo 100 pesos. Si hasta donde puedo es 500, me llevo 500. Entonces, ojo, porque hay un problema antes de la mordida, que es que tú ya estás fuera de norma. Entonces, creo que ahí tenemos que ver también un poco eso, porque ubicamos el problema ya en la segunda etapa, es decir, cuando no queremos la penalización de no haber cumplido una norma. Entonces, me parece que, y ahí es donde juega esa lógica de, bueno, la norma es útil, no es útil, ¿para qué me sirve para un semáforo? Y eso creo que sí es un ejercicio individual de saber por qué cumplimos o no cumplimos, que sí se refleja luego en actitudes sistémicas, porque no en todo tú puedes tener una sanción social, no solo una sanción institucional, y creo que a eso nos referíamos un poco más en esa lógica de abajo hacia arriba. O sea, tú puedes hacer cosas que no están admitidas en las instituciones formales, pero si hay una sanción en ciertas instituciones informales, controlas también esos comportamientos. Si eso se aplaude en las instituciones informales, lo vas a seguir haciendo. Y vas a ser el listo que se cuela en las filas, que se brinca los semáforos, que se brinca los altos, y que además si a un hermano le dice, y ¿sabes qué? Si puedes, adelanta este. Y eso lo ves en los partidos de fútbol de los niños, ojo. Entonces, cuidado, porque el brincarse la norma empieza de antes, no es en el momento de la mordida. Y creo que eso es un poco esa reflexión más de fondo, de dónde inicia el proceso, porque nada más lo vemos cuando llegamos a la institución formal. Es un poco, creo que el comentario de abajo hacia arriba va más en ese sentido. Gracias, Sara. Víctor, por favor. Insisto que es un tema complejo que va de la particularidad a la generalidad, en donde los intereses y los incentivos son palabras clave para combatirla. Por ejemplo, el tema de la reventa. Justamente la semana pasada platicaba con un gerente de comercialización de cholos y le decía yo, tan sencillo como en otras partes del mundo, de que tengas un sistema de venta por internet, ¿no? Y que sea efectivo, pero no que haya la colusión de Ticketmaster, por ejemplo, que resulta que tú compras un boleto en Ticketmaster y te dicen, pero tiene que venir este recibito a canjearlo el día del juego, y entonces la gente hace fila 2 horas y cuando llega ya va a acabar el partido, o le dicen no se pudo y ya se vendió el boleto. O una vez que te dicen, te cobramos por entrega de boletos, oye, pero no lo llevaste, pero te lo estoy entregando. Entonces hay un costo y hay eso es un pequeño ejemplo de corrupción. Mientras no haya incentivos tanto en lo individual como en lo institucional para combatir la corrupción, difícilmente se va a avanzar. Mientras el funcionario público le siga siendo menos costoso, digamos, infringir la ley, ¿no? En el costo-beneficio, pues lo va a seguir haciendo, como a nivel privado lo hacemos también en términos de tiempos, de recursos, etcétera. Pero yo creo que queda planteado aquí cómo le vamos a hacer para ligar esta relación entre la particularidad y la generalidad en un sistema que ha funcionado sin Estado de Derecho, entendiéndolo como el gobierno de las leyes, y la corrupción generalizada. Yo creo que ahí está uno de los grandes dilemas para el país. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. A ver, déjame nada más acabar con, ¿no? Es que yo justamente diría, no, sí hay un Estado de Derecho, o sea, y parte del problema de la corrupción lo generan las leyes, o sea, las leyes mal hechas. Déjenme ponerlo obviamente no es así, ¿no? A ver, es que estamos frente a un problema muy complejo, ¿sí? Donde ni siquiera tenemos herramientas analíticas suficientes para explicarlo, ¿no? Y enfrentamos una realidad. Retomo la pregunta. Y yo no estaría tan seguro que cambiar 10% modificara, porque si las reglas no se modifican ese 10%, así entra el juego, ¿no? Y lo hemos visto en juegos repetidos con policías, con ministerios públicos, ¿sí? Entran nuevos, ¿sí? Los entrenas diferente, pero si no modificaste los incentivos de comportamiento, ese 10% al ratito está igual. Entonces, es en realidad un problema muchísimo más complejo. Quizás yo cierro con decir que tenemos
como academia y como ciudadanos un enorme trabajo que hacer para poder entender mejor el fenómeno, procesarlo mejor y tener mejores herramientas para proponer soluciones. Ahí me quedo y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia el día de hoy a esta conferencia magistral y al debate que se generó. Doctor Víctor Espinosa, le extendemos su constancia de participación, también doctora Sara Martínez y por supuesto también al doctor Sergio López Ayón por su participación en esta conferencia magistral, Estado de Derecho y Combate a la Corrupción, en el marco de nuestra celebración de los 30 años de los posgrados. A lo largo de los próximos meses y hasta agosto estaremos celebrando diversas conferencias magistrales. Próximamente tendremos la participación del doctor Jaime Ross, también tendremos la participación del doctor Lorenzo Meyer, la participación de la doctora Marta Lamas y también estará con nosotros el director de la Cineteca Nacional, el director Francisco Pelayo. Entonces le estaremos poniendo estos anuncios en nuestro portal, tanto el principal como el de docencia, lo seguiremos invitando y nuevamente muchas gracias a los estudiantes de los posgrados, a los investigadores, a los técnicos académicos, de otras áreas administrativas de la institución y por supuesto a quienes vinieron de la Contraloría y de otras dependencias del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias.